Las lecturas del día de hoy las encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículos 1 al 3. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Los invito a orar juntos, todos juntos. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias por permitirnos estar en tu templo, Padre, y escuchar tu palabra. Porque tu palabra es viva y tu palabra transforma. Tu palabra llega a nuestros corazones, Señor. Nos enseña, nos reprime en algunos casos y nos transforma, que es lo más importante, Padre. Yo te pido, Señor, que todas las personas que están en este momento escuchando el mensaje o van a escuchar el mensaje, reciban el mensaje, Señor, y sean transformados por tu gracia, por tu Espíritu, Padre. Ayúdanos a eliminar cualquier preocupación de tal manera que podamos colocar atención a tu mensaje. Y te pido que mis palabras sean tus palabras y no las mías. Te pido esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y toda la iglesia dice amén, amén. Continuamos con nuestras series. Pongamos la mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Y hemos venido durante todo el verano estudiando disciplinas espirituales que nos permiten transformarnos, colocar nuestra mirada en Cristo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la oración. Estuvimos aprendiendo sobre qué realmente significa la adoración. Y el mejor ejemplo, como para resumir para aquellos que no estuvieron la semana pasada, quiero que aquellos padres y madres que tienen niños se acuerden de sus niños cuando no sabían todavía escribir, cuando todavía eran muy bebecitos, pero podían coger una crayola y empezar a pintar algo. Y recuerden que lo que hacían normalmente o trataban de hacer era expresar el amor de tu hijo y hija hacia ti, ¿o no? Probablemente pintaban algo y decían: esto es para ti, te amo mami, te amo papi. Y todavía me imagino aquellos que han tenido hijos que lo guardan quizás en algún sitio, porque así lo hago yo. Así lo tengo todo lo que mis 3 hijos en algún momento me escribieron a mí. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos al Padre. La semana pasada hablábamos que nosotros adoramos. El Señor está buscando adoradores, verdaderos adoradores, que oren en espíritu y en verdad por lo que Él es y por lo que ha hecho en tu vida. Y también aprendimos nosotros que tenemos que adorarlo solo a Él, a nadie más. Y por último, que nosotros debemos adorarlo a Él privadamente en tu cuarto, en donde tú estás solo, en donde quizás estás buscando un momento para llegar a expresarle el amor por lo que Él hizo por ti. Y también adorarlo públicamente, como lo estamos haciendo ahora. Pero ahora vamos a ir a otro nivel. Vamos a pensar con esa misma analogía que les dije de los niños. Cuando el niño empieza a crecer, cuando el niño empieza a ser llega al middle school, llega quizás a estar como teenager, como adolescente, él empieza a servir y empieza a expresar el amor a la familia, ayudando a los padres, ayudando a hacerlas, probablemente a limpiar los platos, probablemente a arreglar la casa, probablemente a hacer también lavar la ropa, etc. Empieza a servir. Ese es el siguiente nivel, a nivel espiritual, que nosotros estamos llamados a hacer de manera natural para expresarle
al Padre nuestro amor por Él, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. De cierta manera, la disciplina espiritual del servicio, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy y vamos a aprender en el día de hoy, es un nivel un poco más maduro, es otro nivel de adoración que es muy pero muy poderoso. Es muy poderoso porque te encuentras con el mismo Jesucristo cuando tú estás sirviendo. Porque es poderoso porque sientes la presencia de Dios cuando tú sirves. Y vamos a mirar en qué condiciones deberías estar sirviendo para que eso realmente ocurra. Escuchamos los versos, los primeros 3 versos de la epístola de Hebreos. Los primeros 3 versos apenas. Para que ustedes sepan, la epístola de Hebreo fue escrita en el año entre 65 y 75 después de Cristo. Luego, cuando ustedes leen la epístola de Hebreos, están leyendo lo que el autor escribió para aquellas personas que eran cristianas, que se habían convertido al judaísmo y se habían vuelto cristianos, o aquellos gentiles que se habían convertido también al cristianismo. El autor se desconoce en el libro de Hebreos. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, pero no hay una cierta decisión al respecto, porque no habla que fue Pablo. El libro fue escrito por alguien que conocía muy bien del judaísmo. Así que escribió durante 12 capítulos, tiene 13 capítulos, durante 12 capítulos, si ustedes lo leen, y los invito a que lo lean en su casa de manera despacio, se van a dar cuenta de una enseñanza teológica supremamente rica. Es un libro muy rico, estos primeros 12 capítulos son bastante ricos. Y después llega el capítulo 13º, que es como, lo llama, su Biblia probablemente va a decir las enseñanzas o finalmente un llamado a la acción que hace el libro, el autor del libro de Hebreos. Capítulo 13 es una especie de to-do. Pero si tú lees el capítulo 13 sin tener en cuenta lo anterior, quizás sientes que es difícil hacer lo que el autor está diciendo. Por eso es importante también cuando leas, quizás tu devocional y escuches versos o leas versos de varios versos y tú quisieras entender qué me está diciendo el Señor, qué está diciendo la Escritura, que leas un poco antes. Es un poco mi recomendación. Lee un poco antes para entender cuál es el pensamiento del autor que estaba escribiendo el libro para que tú lo entiendas. Porque los libros, todos los libros de la Biblia tienen capítulos, pero los capítulos en esa época no estaban escritos como capítulos. Era una carta continua. La epístola de Hebreos es continua a los 13. Años después fue que el hombre empezó a colocar capítulos para marcar cierta diferencia de pensamiento. Entonces yo decidí no incluir desde antes para enseñarles esto también. El Señor me está invitando y me está invitando que ustedes entiendan que cuando lees la Biblia trates de entender el flujo anterior, ir unos versos atrás. Y lo vamos a hacer ahora para darnos cuenta de lo que nos estaba diciendo, lo que nos está diciendo en el capítulo 13, en esos versos que leímos. Vayamos, puedes ir a todo el capítulo 12, pero vayamos solamente al versículo 28. Vamos a leer desde Hebreos capítulo 12, versículo 28, leer los 2 primeros versos del capítulo 13. Si ustedes tienen sus Biblias pueden tomarlos, pero lo vamos a presentar también en las pantallas. Me voy a regresar 2 versos. Y dice el autor de Hebreos: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está concluyendo lo que había dicho anteriormente en todo el capítulo 12. En donde dice, así que nosotros, o sea, recuerdan que está escrito hacia los cristianos, nosotros, y nos dice a nosotros, así que nosotros,
así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿cómo así? ¿Un reino inconmovible? Sí, estás recibiendo un reino inconmovible, porque cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú reconoces quién es Jesucristo, que vino, Dios mismo se hizo hombre para morir por tus pecados, tú reconoces que tú has sido un pecador, tú realmente reconoces y dices como la canción que estábamos cantando antes, pidiendo perdón de corazón. En ese momento, y invitas a Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo llega en ti. Y tú haces parte de un reino, tú entras en un reino, el reino de los cielos o el reino de Dios, como lo quieras llamar, cualquiera de los dos es válido. Y ese reino es inconmovible. No es un reino que se quiebra, no es un reino que se cae. A mí me gusta caminar el sermón. Yo le digo a mi familia y a mi esposa, voy a ir a caminar el sermón. O sea, durante toda la semana, los pastores y obviamente todos los pastores, no solamente yo, estamos orando y estamos diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres decirle a tu pueblo? ¿Qué es lo que quieres decirle? ¿Cómo puedo expresar de la mejor manera lo que tú quieres colocar en el corazón de ellos? En el día de ayer, y siempre uso quizás, la mayoría de las veces uso el Parque Borrux, que queda muy cerca de la iglesia. Así que fui al Parque Borrux y estuve caminando, precisamente caminando el sermón. Y empecé a ver estos árboles gigantescos con una madera impresionante, caídos por la tormenta de hace 2 semanas. Ya los habían cortado y ya los habían eliminado y podía caminar por todo el parque, digamos, haciendo este ejercicio espiritual. Y me di cuenta de estos árboles y yo decía, wow, estos árboles se cayeron con la fuerza del viento. Yo nunca, y lo he hecho muchas veces, nunca hubiera pensado que ese árbol que estaba antes, miraba semanas anteriores, meses anteriores, está ahora caído. Y claramente me colocó en mi corazón el Señor y decirle, eso es precisamente aquel que no me conoce. Aquel que no me conoce vive en un reino que está constantemente shaking en inglés, constantemente se está moviendo. Y llega la tormenta y no puede soportar una crisis. Llega una tormenta y se cae, se desvanece. Jesucristo lo dijo, construye una casa en la roca, no la construyes en la arena, porque la primera tormenta que llegue va a quedar totalmente destruida. Claramente, ese es el reino que tú aceptas, ese es el reino en el que tú estás viviendo ahora. Cuando tienes al Señor, a Jesucristo en tu vida, cuando tienes a Dios en tu vida, ese reino no se mueve. Ese reino, el que tú estás, está en una roca, es inconmovible. Por lo tanto, nos invita el autor, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y después dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces nos invita precisamente en respuesta al amor, en respuesta al amor a Dios, en respuesta del agradecimiento que tenemos por haber recibido ese reino, vamos a servir. Nos nace servir, nos nace amar a la comunidad cristiana y empieza con 3 niveles de servicio que voy a estar describiendo. Primero, dice, ámense unos a otros como hermanos y hermanas. Segundo, acoge a los extranjeros, que es lo que vamos a ver de segundo. Y de tercero, abre tu vida a los presos y oprimidos, que lo leímos también. En estos 3 versos nos está diciendo estas 3 cosas y nos está invitando a que nosotros practiquemos la disciplina del servicio. Y fíjense que no es fácil. La primera, amarse unos a otros, hermanos y hermanas en la comunidad cristiana. Y quizá lo haces, quizá no lo estás haciendo, vamos a explorarlo. Pero después pasa a un nivel mucho más fuerte.
Acoge a los extranjeros, acoge a aquel que tú no conoces, acoge a aquel que seguramente no estarías tú acogiendo si tú lo vieras. Probablemente no lo harías porque no conoces a esa persona y no lo vas a hacer. Y tercero, abre tu vida a los presos. Wow, abre tu vida a presos. Invita, visita a los presos, ora por ellos. Lo vamos a leer. Entonces el primero que nos dice es: ámense unos a otros como hermanos y hermanas. Y está en el verso primero: sigan amándose unos a otros fraternalmente. La palabra amándose que utiliza acá el autor en griego significa Filadelfia. Es Filadelfia. Probablemente algunos de ustedes lo han escuchado. Repitan: Filadelfia conmigo. Filadelfia. Filadelfia significa amor fraterno. Es radical lo que nos está diciendo. El primer nivel de servicio: si tú me quieres adorar, si tú realmente me quieres adorar, si tú quieres sentir mi presencia, si tú quieres sentir mi fuego consumidor, si tú quieres sentir mi poder, ora a los hermanos en Cristo, hermanas y hermanas en Cristo. Y es radical porque nos dice: ámalo, ámalo y sírvelo como si fuera tu familia, tus hermanos, tus primos, tu familia cercana. Y yo sé que algunos de ustedes tienen hermanos y hermanas que probablemente no se llevan bien y que ha habido conflictos. Pero déjenme decirle que tiene la misma sangre tuya, porque nació del mismo padre biológico y de la misma madre biológica. Y tú compartiste su casa y compartiste los alimentos con él y durmieron juntos y jugaron juntos, etcétera, en la misma casa, ¿o no? Es tu hermano, es tu hermana. Ese mismo nivel nos está enseñando, nos está invitando el Señor. Nos está invitando a que amemos los unos a los otros. La comunidad cristiana es un nivel superior de adoración. Es radical, es completamente radical. Y eso requiere varias condiciones. Porque normalmente decimos: no, yo sirvo en la iglesia. Sí, yo sirvo de vez en cuando dando comida en algún tipo de organización. Sí, yo sirvo ayudando aquí o allá. Pero hay unas características que enumeré que yo vale la pena que las recordemos. El servicio verdadero, aquel en el cual estamos adorando al Señor, al cual estamos buscando su presencia y sentir su poder y su fuego, es aquel que no busca compensación, no busca aplausos, no busca tampoco resultados. Porque si tú estás buscando resultados y te frustras porque no hubo resultados, posiblemente no estás sirviendo realmente con el Espíritu de Dios en tu vida. Porque de pronto quieres manipular, porque de pronto quieres muchos resultados precisamente para ganar aplausos o manipular. El servicio verdadero se disfruta. Yo he hablado con algunos de ustedes que me dicen: yo estoy sirviendo ahora y me encanta servir. Y me encanta servir, estoy feliz, no me cuesta trabajo. Ese es el servicio en el cual tú estás realmente experimentando el amor de Dios hacia ti. Tú estás realmente conociendo al Padre y sintiendo su poder. ¿Qué queremos en Covenant? Que nos amemos los unos a los otros como hermanos y hermanas. Es por eso que nosotros va a ser el 4º año que iniciamos clases de ESL, porque me lo colocó el Señor. Antes de yo ser pastor y cuando estaba, lo voy a hablar más adelante, visitando a presos, me colocó esto en mi corazón: ayude a sus hermanos y hermanas y ayúdeles a enseñarles inglés. Porque si vienen a este país y quieren tener una vida abundante y no estar oprimidos por un trabajo todo el tiempo, tienen que aprender el inglés. Porque es una muestra también de poder amar a mi hermano y hermana en Estados Unidos. Yo hablo tu idioma, yo te amo y espero que él aprenda el mío. Por eso dictamos clases también de español. Va a ser el 4º año. Vamos a hablar en los anuncios, ya se lanzó esto para como 4º año. Ha sido precioso porque hay más de, les lo he mencionado varias veces, casi 50 personas sirviendo. 50 personas cada martes sirviendo. ¿Quiere ver la iglesia llena? Venga el martes. Venga un martes de 7, 8 y 30. Está llena. A veces ni el parqueadero le caben. Es el amor, es Filadelfia. Es el amor de Cristo. Y tú te transformas. Tú te transformas cuando tú estás sirviendo de nuevo, sin nada de interés, sino solo por el Padre. Es un nivel más de adoración. Segundo, quizás parar acá. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a tu hermano o hermana en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Puedes preguntarte. Porque algo que he encontrado también es que nosotros en nuestros países en Latinoamérica, esta disciplina del
del servicio no se hace, por lo menos yo que viví, como saben, soy colombiano. En la iglesia en la cual yo crecí, a mí nunca me invitaron a servir. A mí nunca me invitaron, ni mucho menos pasar a la siguiente, ir a la cárcel a visitar a alguien, o visitar a o abrir mi puerta a los extranjeros. En Colombia jamás sentí eso. Quizás tú sí pudiste ya haberlo realizado y hecho, servido en tu país. Pero este país te invita, que es una de las cosas más preciosas, sea la iglesia que sea, la denominación que sea. Es un país sólido en el servicio, es algo que está innato en el DNA de Estados Unidos, del cual tú puedes ser parte, no solamente con iglesias, sino organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, ¿hace cuánto que no sirves en algo? Pídele al Señor, usa tu iglesia como Covenant, ayúdanos en estos ministerios de Connect Steps, para que podamos seguir proclamando el evangelio a personas que no lo conocen. Segundo, en el segundo verso dice: no se olvide de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. De nuevo, la palabra aquí en griego de hospitalidad se llama filusenia. Pronunciamos filusenia. Filusenia significa amar al extranjero. Acoge a los extranjeros, acoge a aquel desconocido, aquella persona que quizás tú no abrirías tus puertas, tus recursos, porque probablemente desconfiarías, porque son extraños a tu comunidad. De nuevo, si tú quieres sentir el poder de Dios, sentir su presencia, ábrelo. Es más difícil, pero nosotros que somos extranjeros en este país estamos llamados también a abrir nuestras puertas, no solamente a ayudar a personas que vienen de otros países también. Estamos llamados a hacerlo, a abrir nuestras puertas. Tengo un testimonio precioso. Antes de ir al seminario, yo tomé unas clases de formación espiritual en Dallas. Era un programa de 2 años en el cual nos reuníamos, era híbrido, nos reuníamos en presencia en Dallas y también vía online. No para pastores, para personas laicas, pero también había pastores. Le puedo comentar a ustedes, al que quiera escucharlo, cómo se llamaba esta organización. Esto fue hace más o menos 10 años, 9 años exactamente. Y fueron 2 años. Y yo recuerdo que antes de empezar, recibí un mensaje en un número en mi WhatsApp, porque todos compartimos los números telefónicos de una persona que se llama Ebenezer. Él es un pastor de Kenia. Era un pastor que se inscribió, le dieron una beca a él, pero cuando él se dio cuenta de que era en Dallas y que tomar un vuelo desde Kenia hasta Dallas costaba mucho más que tomar un vuelo desde Kenia hasta Houston, él se dio cuenta que yo vivía cerca de Houston, así que me mandó un mensaje y me dijo: Darío, me encantaría poder que me pudiera ayudar para quedarme unos días y con usted y viajar con usted a las clases. Y con Ana dijimos: Kenia, no sabemos quién es este señor. Dice ser pastor. Yo busqué en internet, pero la verdad tampoco me pude encontrar mucha información. Pero confiamos, oramos y el Señor dijo: sí, abre tu casa. Y le dije a mi hijo: Andrés, desocupa tu cuarto, vete a otro cuarto. Vamos a hospedar a este pastor Ebenezer. Y déjenme decirles que hospedé a un ángel. En la hora, después de tantos años, que él todavía oramos y chateamos y nos reunimos, y estuvo antes de construir, cuando esta iglesia se estaba construyendo. Viajó de Kenia y vino a estar orando. Y recuerdo que colocamos gráficas, cuando estaban apenas las torres, cada uno le pedimos a las personas que escribiera oraciones en los muros que ustedes no ven ahora, pero hay oraciones escritas y hay una oración de Ebenezer. El último chat fue hace 15 días que me dice: ¿cuándo vas a venir a Kenia? ¿Cuándo vas a venir a Kenia? Y ora. ¿Cómo está Andrés? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está el ministerio? Es precioso. Abre tus puertas. Abre tus puertas a una persona desconocida. Ábrelas, porque no sabes que de pronto estás hospedando a un ángel.
como ocurrió con Abraham, que hospedó a 3 ángeles sin saber que eran ángeles y eran seres divinos. O el camino de Maús, cuando 2 personas, acuérdense, estaban tristes porque habían escuchado la muerte y la crucifixión de Jesucristo, y se les acerca a Jesucristo y terminan cenando con Jesucristo. No sabes a quién estás hospedando. Y nos vamos a la tercera, que es mucho más difícil de entender, porque quizás nosotros, como personas que venimos de otros países, no queremos escuchar sobre, y no queremos, o quizás difícil en el sentido de que probablemente no vamos a poder tener acceso a ir a visitar a alguien en la cárcel. Pero lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 3 dice: acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. ¿Cuántas veces has orado en tu vida de oración por los presos? O quizás tienes a alguien preso, un familiar, y probablemente sí lo has hecho. Pero como extranjeros, yo les aseguro, y lo sé, que hay, porque lo he ido a mirar, he estado en sitios de reclusión de personas que cruzaron la frontera y que por no tener papeles los han tomado y han estado semanas en la cárcel y finalmente deportados. Y déjeme decirle que es muy duro lo que ellos experimentan, y es injusto, porque de cierta manera todos vinimos a este país a buscar una vida abundante porque no pudimos encontrarla quizás en nuestros países, o porque queremos darle una nueva vida a nuestros hijos, o porque nuestra vida estaba corriendo peligro en nuestros países y tuvimos que venir a este país. Algunos de ellos están presos. Debemos orar por ellos. Y si puedes entrar a servir, hazlo. Se requiere que tengas papeles legales para poder entrar y recibir el entrenamiento. Pero si no puedes, ora por ellos. El primer nivel es orar por ellos. Y si puedes, trata de ir. Hay muchas organizaciones. Yo aquí tengo también un testimonio, porque yo estoy acá por ese ministerio, porque realmente me encontré con Jesucristo, el poder de todo lo que hizo, precisamente sirviendo en las cárceles. Servimos en una organización, y lo he contado en mi testimonio, pero lo voy a volver a contar acá. Servimos en una organización que se llama Epiphany, para jóvenes, jóvenes que están menos de 21 años, en Giddings, en Texas. También lo hicimos en Kairos, otra organización que está disponible para ustedes, para aquellos que quieran ir, para adultos. Está aquí en Huntsville. Y hay una que se llama PEP, Prison Entrepreneurship Program. Es una en la cual, si tú deseas ayudar a aquellos que se están reintegrando a la comunidad, ayudarlos en casas de transición, no requiere papeles, no requiere nada legal, puedes ir a una casa de transición. Estas personas salieron de la cárcel después de haber estado 10, 15 años en la cárcel, y van a estar en estas casas por unas semanas hasta cuando ellos consigan un trabajo. ¿Y sabes qué puedes hacer? Ir a darles un alimento, ir a darles un almuerzo, ir a darles y estar con ellos. Precioso, déjeme saber el que quiere hacerlo. Lo hicimos. Yo me acuerdo, con mis hijos estaban pequeños y fuimos a una de esas casas de transición. Mis hijos decían: pero estuvieron en la cárcel, papi, qué miedo. No, ven, mi amor, ven y vas a entender que son como tú y como yo, que tienen, al contrario, los ha tocado el Señor, muchos de ellos, porque lo vi vivemente. El Espíritu Santo trabaja en esos hombres impresionante. Aquellos que aceptan el Espíritu de Dios son transformados. Y fue algo precioso que pudimos hacer, y tenemos que hacerlo más frecuentemente. Y recuerdo que uno de ellos tomó a mi hijo y otro amigo con el cual íbamos y les enseñó el peligro que hay en las calles. Les enseñó y les dijo: quiero que no cometan el error que yo cometí. Mis hijos estaban entrando a pubertad. No cometan el error que yo cometí, porque tus decisiones que tú haces
pueden llegar a costarte estar en la cárcel. Y fue un llamado, algo precioso, la mejor enseñanza que yo hubiera podido darles a ellos, o que ellos pudieran darle a mis hijos, a los que estaban allí presentes. Es más difícil de lograrlo, pero tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque, de nuevo, la transformación que tú vas a tener es mucho más poderosa de una adoración, obviamente, que tenemos cada domingo. Va a ser más poderosa. Y ustedes me dirán, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo realmente evito el temor? Porque si abro mi casa, tengo temor. Si voy a hacer una de esas casas de transición, tengo temor. Si voy a amar o servir a alguien, probablemente, ¿cómo puedo hacerlo? En Lucas capítulo 23, en Lucas capítulo 12, versículo 32 y 34. Leemos las palabras del Señor que dicen, no tengan miedo. Estoy tratando de encontrar acá Lucas capítulo 12. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, dice Jesucristo, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino, de nuevo, ese reino inconmovible, ese reino sólido. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Y la respuesta es: no tengan miedo. No tengan miedo. Ama a tu hermano y a tu hermana como de manera fraternal. No tengas miedo y abre las puertas, abre tus recursos a personas que desconozcas. No tengas miedo, ora por los presos, ve y visítalos, o aquellos que están saliendo de la cárcel. Y después dicen: vendan sus bienes y den a los pobres. Vender a sus bienes es decir, cambies tus prioridades. Y no es acerca de ti, no es acerca de ti, es acerca de los demás. Cambia tus prioridades. Utiliza tus recursos, lo que Dios te ha dado precisamente para servir. Esa disciplina espiritual del servicio es poderosa, nos transforma, y la iglesia también tiene la posibilidad de seguir creciendo en espíritu. En espíritu. En Hebreos, después de los otros 3 versos que les mencioné, hasta el versículo 5, hay 2 también llamados que hace, que no los vamos a tocar por temas de tiempo, pero habla de la inmoralidad sexual, el número 4, y el contentamiento, el número 5. Que tú puedas llegar a entender que lo que tienes es suficiente para el Señor, y que no te caigas en el peligro de adorar el dinero. Por lo tanto, el llamado, ese es nuestro llamado, el de cambiar las prioridades. Ese es el llamado que nos pide a nosotros y nos pide aquí en la iglesia de Covenant. Cambien sus prioridades, porque si quieres transformarte, ese es el camino. Sirve de alguna manera en cualquiera de las 3 categorías que te mencioné. Sirve. ¿Y sabes por qué no deberías tener miedo? ¿Sabes por qué no deberías tener miedo cuando sirves? En Hebreos, en el capítulo 5, termina diciendo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por esa disciplina del servicio, espiritual del servicio, Padre, por ese llamado que tú nos haces a que sirvamos, porque tú viniste a este mundo a servir y no ser servido, Señor. Tú viniste a este mundo para que nosotros
seamos humildes y podamos ayudar de cualquier manera a mi vecino, a la persona que está a mi lado, a la persona que conozco que es parte de la iglesia, Señor, a la persona que desconozco, Padre. Te pedimos, Señor, que no tengamos miedo de hacer ese servicio en tu nombre, porque sabemos que cuando servimos en tu nombre, nos encontramos en tu presencia, Señor. Sentimos tu poder, sentimos tu fuego, sentimos tu gracia y tu gracia nos transforma. Y sabemos a mano, en corazón, Señor, sabemos que en ese momento cuando estamos sirviendo de esa manera, tú nunca nos vas a abandonar. Sabemos en ese momento que vivimos en una roca inconmovible. Sabemos que vivimos en tu reino y que tú vas a estar con nosotros a pesar de las tormentas que quizás en este momento estamos teniendo, Padre. Sabemos en ese momento que tú eres nuestro Padre y que tú nos proteges todo el tiempo, Padre. Queremos sentir ese poder, Señor. Queremos sentir tu presencia, Señor. Invítanos a servir, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros cómo podemos servir en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Amén. Tú eres bello, Padre. Tú eres grandioso, Señor. Tú nos muestras el camino a adorarte mucho más, Señor, a transformarnos, Señor. Tú nos muestras el camino también a construir esta iglesia en esta comunidad, Señor, para que podamos amar a todos los demás, Padre. Ayúdanos a que crezca, Padre, a que podamos seguir siendo y expresando el amor a cada uno de todos, a cada uno de los que están viviendo, Padre. Por ese motivo también, Señor, ahora que vamos a pasar también las ofrendas, Señor, le damos gracias a todos aquellos que están ofrendando, Señor, que están dando lo que tú les has dado a ellos en un acto de confianza, Señor, porque tú sabes que cuando damos en alegría, sabemos y confiamos que tú no nos vas a abandonar, Señor. Porque es una invitación a que también confiemos en bendiciones y en financieramente en que tú vas a responder, Padre, y estar con nosotros. Bendice estas ofrendas y bendice a las personas que están ofrendando. En el nombre de Jesús. Amén.